La insulina natural, es decir, la insulina que es liberada desde el páncreas, mantiene el azúcar en sangre en un rango muy estrecho. Durante la noche y entre comidas, los niveles normales no diabéticos oscilan entre 60 y 100 miligramos por decilitro y 140 miligramos por decilitro, más o menos después de la comida y aperitivo. Para mantener el azúcar en sangre controlada durante la noche, en ayunas y entre comidas, el cuerpo libera un nivel bajo de fondo de insulina cuando come y hay una gran explosión de insulina. Este pico de insulina es necesario para desechar todos los carbohidratos o el azúcar que se está absorbiendo de la comida. Todo esto sucede automáticamente. La insulina se libera continuamente del páncreas hacia la corriente sanguínea, a pesar de que la insulina se destruye rápidamente, que son más o menos entre 5 y 6 minutos. El efecto sobre las células puede durar entre 1 a 1 hora y media. Cuando el cuerpo necesita más insulina, los niveles en la sangre se elevan rápidamente y, al contrario, cuando necesita menos, los niveles de sangre caen rápidamente. La situación es diferente cuando se tiene diabetes y está bajo terapia, por ejemplo, el reemplazo de insulina. Una vez que se inyectó una dosis de insulina, va a absorberse en su corriente sanguínea, la necesite o no. Cuando se tiene diabetes tipo 2 y no tiene suficiente insulina propia, o cuando no puede tomar otros medicamentos para controlar el azúcar en sangre, tendrá que empezar una terapia de insulina. La terapia de insulina lo que trata principalmente es de imitar la secreción de insulina natural o la no diabética. Existen dos componentes en la terapia de insulina, las cuales son, en primer lugar, el reemplazo de insulina de fondo o basal. Este principalmente lo que hace es que controla la glucosa durante la noche y entre las comidas al mantener la grasa en el tejido graso y controlar la producción de glucosa por parte del hígado. También lo que ayuda es brinda un nivel bajo continuo de insulina. Puede ser una insulina de acción prolongada que se inyecta 1 o 2 veces por día, tal como por ejemplo los análogos de internas que afectan su función. Insulina, por ejemplo, fumar tabaco, también problemas de dormir. Bueno, en fumar tabaco las personas a veces se fuman sus 2 o 3 cajas al día. O sea, no es normal estar fumando tanto tabaco, mucho, porque eso puede, digamos, más allá de tener consecuencias, por ejemplo, el cerebro, los pulmones, cosas así. Y, por ejemplo, el problema de dormir. El problema de dormir es uno de los hábitos que cada persona sabe cómo dormir. Por ejemplo, hay personas que se duermen, digamos, a la 1 de la mañana y se levantan a las 5. A veces dicen, no, yo duermo mis 3 horas, estoy bien y cosas así. En las estructuras primarias de la insulina, es con respecto a su estructura molecular, la insulina está compuesta por 2 cadenas polipéptidas del alfa 21 aminoácidos y la beta es de 30 aminoácidos unida a puente difuduro. Y en la estructura secundaria, la estructura secundaria muy compleja por el tamaño de las moléculas, presentando estructuras del giro beta. Ambas cadenas de lámina beta es como la cadena beta, las formas activas de la insulina, monoméricas, así como la circulación de las generales que unen receptor, existen concentraciones de 10 moléculas. Y también que la proteína insulina no tiene ni estructura terciaria ni cuartaria. Y gracias. Muy buenos días a todos. Para ya poder terminar acerca de la presentación, voy a hablarles acerca de una proteína que se llama la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína
que se encuentra en la sangre, cuya función es de transportar elementos vitales, ya sea hierro, oxígeno u otros nutrientes hacia nuestro cuerpo por medio desde el corazón hacia las diferentes partes del cuerpo. Sabemos que la hemoglobina es necesaria para la sangre y esta se produce a través de la médula ósea que se encuentra dentro de todos nuestros huesos y que es la principal característica que va a ser de transportar todos los elementos hacia las diferentes partes del cuerpo. Y para que el proceso de esta proteína sea de forma correcta, la sangre tiene que tener elementos como la hemo y el hierro, que es lo esencial para que la hemoglobina pueda transportarse hacia las diferentes partes del organismo. Y hablando acerca de su estructura, sabemos que la hemoglobina es una estructura cuaternaria, es decir, que se consta principalmente por 4 estructuras. Y hablando principalmente de la hemoglobina, la principal característica que tiene acerca de su estructura que es cuaternaria es que consta de diferentes elementos, entre ellos lo que es el hierro, el hemo, y tenemos también otra proteína, o más bien es como una característica que es la porfirina, que es lo que le da el color a la sangre, es decir, el color rojo que nosotros tenemos. Y esta es de las principales características que nosotros podemos apreciar, y que para que esta proteína pueda mantenerse en buen funcionamiento, la sangre tiene que tener esos 2 elementos importantes, el hierro, el hemo, incluyendo la porfirina, que es lo que le da el color a la sangre para que esta proteína pueda funcionar de manera adecuada. A continuación, a mí me ha tocado explicarles la estructura de la mucina. Dice que según su cadena de aminoácidos, tiene 2 regiones que conforman su estructura. Una región central, que está compuesta de secuencias repetitivas que pueden tener entre 10 y 80 aminoácidos de longitud en el caso de las moléculas de mucina. Al menos la mitad de estos aminoácidos son serina o treonina. Algunos ejemplos de que esto hace serían que tiene varios sitios de fosforilación y señalización celular. La forma de la proteína cambia y a eso se le llama desnaturalización. Cuando este proceso pasa, la proteína ya no va a trabajar correctamente, ya que una proteína después de su desnaturalización ya no funciona correctamente, solamente puede funcionar en su forma normal. Como vemos aquí tenemos la estructura de la mucina, que tenemos como estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, y aquí podemos observar un ejemplo de cada una de sus estructuras. Como podemos ver aquí, la primaria, que está dividida por letras y colores. La primaria pone el orden de cada aminoácido, se encarga de que esta secuencia esté correcta. Y dice combinación ilimitada de aminoácidos, unión péptida y secuencias. Como la estructura secundaria tenemos hélice o hoja plegada, puente de hidrógeno. En esta estructura pone la posición o la dirección que va a tener la mucina en esta estructura. Puede ser hélice o hoja plegada beta, como nos dice acá. Su estructura terciaria es globular fibrosa, y aquí podemos ver el ejemplo en la diapositiva. Esta estructura proviene de la segunda, ya que la segunda le da forma a la tercera, y lo que hace la tercera es ponerse en su forma tridimensional. Y la estructura cuaternaria, que nos dice subunidades iguales y de distintas fuerzas diversas no covalentes.